a los asistentes. Teníamos hace unos segundos 290 y hay 304. Un abrazo especial a los directores de las escuelas de Campeche, de Hidalgo y del estado de Puebla por estar participando con nosotros y para que veamos que la tecnología, la verdad, no es una barrera, sino un instrumento para unirnos y para seguir en este diálogo constructivo. Hoy vamos a tener la síntesis de los aprendizajes del módulo 1, el derecho a aprender, y el objetivo es hacer una reflexión y una síntesis de estos contenidos, de lo más relevante, de lo que hemos aprendido, de cómo han cambiado nuestras percepciones. Y para esto, como ustedes saben, la metodología que seguimos es que para cada módulo hemos invitado a un experto que nos enriquece muchísimo y estaremos presentando también un caso, y por supuesto, lo más valioso, la participación de ustedes. Hoy nos acompaña el maestro David Calderón, ya Luz María nos hará por favor de leer su semblanza, pero antes que nada, pues quiero agradecer a la Fundación Banorte por este apoyo, a Inés Agaro por todo su liderazgo, a Pili, que sé que está conectada también, por todo su apoyo. Son un gran equipo y gracias a ustedes es viable este programa. A nuestros queridísimos amigos, respetados y admirados, colegas de Mexicanos Primero, que nos han apoyado, que nos dan la confianza y con los que trabajamos día a día, porque todos ustedes, queridos directores y directoras, puedan tener una experiencia de éxito, una experiencia trascendente realmente para todos ustedes. Pues David, muchísimas gracias, un gran abrazo y yo quisiera a todos, vamos a buscar la ocasión para agradecerle a Claudio X González por su visión, porque también gracias al apoyo que tuvimos de él es que estamos trabajando en este programa con el apoyo de la Universidad de Cambridge, así que va nuestro reconocimiento, nuestra admiración a ese gran visionario, a ese gran líder que es Claudio X González. Para continuar, bueno, yo quiero agradecer la presencia también de Luz María, que nos ha estado apoyando muchísimo como coordinadora académica, Cari Martínez y Ricardo, que están aquí en Monterrey, y a los directores y personal de apoyo que está en las sedes y en los espacios donde se están participando. Ya tenemos 326 participantes, lo cual nos da mucho gusto. Y me voy a permitir cederle la palabra al licenciado Carlos Jan González, quien les va a dar un mensaje desde la Fundación Banorte para todos ustedes. Adelante, por favor, con el
pues sin duda un mensaje alentador, el del licenciado Carlos Hans González, presidente de la Fundación Banorte, el saber que se compromete, como él lo dice, con los más pequeños, bueno, nos llena de orgullo, de alegría y de agradecimiento por ser parte de este gran proyecto en el que además él reconoce, igual que lo hacemos nosotros, que ustedes los directores son el eje fundamental para el desarrollo de nuestros niños. Así que, sin más, vamos adelante con el programa. Le pido a nuestra queridísima coordinadora académica, Luz María Moreno, que se encuentra desde Guadalajara, que sea tan amable de introducir a otro gran querido amigo, respetado y siempre admirado, a David Calderón, quien estará con ustedes como experto y nos hará reflexionar sobre todo lo que podemos hacer para respetar este derecho que tienen nuestros niños para aprender. Que sea un éxito esta sesión y desde el Tecnológico de Monterrey reciban un gran abrazo de parte de todos nosotros. Adelante, Luzma. Muchas gracias, Laura. Pues bienvenidos. Es un gusto estar en esta primera sesión Webex con todos ustedes. Antes de darle la palabra a nuestro queridísimo David Calderón, hemos preparado unas pequeñas cápsulas con algunos casos de preescolares que utilizan distintas metodologías que creemos que podrían enriquecer muchas de las discusiones que tendremos a lo largo del diplomado. Esta primera cápsula es de un preescolar que se llama Shumi Montessori en la Ciudad de México y vamos a escuchar de tanto la coordinadora académica como la directora unas perspectivas muy interesantes. Entonces, las dejo con este pequeño video y después le damos la palabra a David. Adelante.
Bueno, pues estas pequeñas cápsulas tienen la idea de nada más ser como un catalizador para las discusiones que tendrán después en el diplomado, y lo que queremos es también motivarlas porque sabemos que muchos de ustedes tienen experiencias como estas que nos pueden compartir. Entonces seguramente vamos a escuchar de ustedes pronto y de proyectos similares que están ustedes desarrollando en sus escuelas. Y bueno, para ya no quitar más tiempo de lo que David nos compartirá el día de hoy, le damos la bienvenida a David Calderón, quien es cofundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Como ustedes saben, Mexicanos Primero es una organización de incidencia ciudadana que tiene por objetivo garantizar el derecho de las niñas, de los niños y jóvenes a una educación de calidad a través de investigación muy rigurosa, de comunicación y de mucha participación ciudadana. David ha tenido diversas experiencias en educación a través de sus trabajos en comunidades indígenas en Oaxaca, en Hidalgo, estuvo en el campamento de Colomoncagua, de refugiados en Honduras, la prisión de Reviria en Italia y las escuelas secundarias y preparatorias en la Ciudad de México. David estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y ciencias sociales en Florencia, Italia. Ha sido docente e investigador en institutos de educación superior en México y en Estados Unidos, y su trabajo se ha centrado en los campos de la ética aplicada, el cambio cultural, la política pública y la participación ciudadana. Sus últimas publicaciones incluyen estudios sobre el aprendizaje del inglés en México, el desarrollo en la primera infancia, que ahí lo tienen en el diplomado, entre los textos, la relación entre el gasto en México en educación en México y el derecho de los jóvenes a aprender, y así como un informe comparado de los esfuerzos de los estados de México para promover la educación inclusiva también. David ha servido como miembro de grupos variados, entre ellos el Comité Social Consultivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y Evaluación del INE, el Consejo Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Educación, REDUCA, y el Grupo Técnico para la Iniciativa Global Educación Primero de las Naciones Unidas. Y bueno, siempre es un gusto tener a David con nosotros porque realmente nos ayuda a soñar y también desde una perspectiva con los pies bien puestos en nuestra realidad de nuestras escuelas mexicanas. Bienvenido, David, y pues con esto damos inicio a nuestra primera sesión web. Hola a todos. Muchísimas gracias, Luzma. Sin duda alguna, escuchar al maestro Calderón va a ser toda una delicia. Los saludamos a todos desde la Ciudad de México. Mi nombre es Fernando Cruz, soy coordinador de líderes educativos en Mexicanos Primero, y pues es un honor esta tarde acompañar a mi querido colega, y siempre es un gusto decirle colega, porque realmente lo es, ya lo mencionó Luzma, en toda su experiencia, como tiene este feeling, ¿no? A lo largo de una trayectoria increíble, pero ya ustedes, directores, directoras, ya lo podrán escuchar. Nada más unas recomendaciones: por favor mantener apagados sus micrófonos, así como sus cámaras, para que haya una comunicación mucho más fluida. La dinámica de la agenda, pues vamos a escuchar al maestro David Calderón durante 30 minutos, después vamos a dar un espacio para un intercambio de preguntas, donde ustedes pueden ubicar en la pantalla si quieren participar. Hay un icono del lado inferior izquierdo, hay una manita, si usted le pulsa ahí, pues perfecto, vamos a pasar a cederle la palabra para poder escucharla. Regresamos media hora con el maestro Calderón y vamos a cerrar con otras preguntas que algunos de ustedes muy amablemente hicieron llegar a través de las redes sociales. Entonces, sin mayor preámbulo, maestro, será un gusto escucharlo esta tarde nuevamente. Muchas gracias al maestro Fernando, muchas gracias a todos ustedes, a Luzma, a todos nuestros colegas que se han aliado para esta oportunidad, las Secretarías de Educación Pública, Banorte, el TEC de Monterrey y por supuesto la Universidad de Cambridge. Entonces, maestras, maestros, encantado de estar con ustedes y comenzar este camino
del diplomado y en general la experiencia de líderes educativos transformadores. Me corresponde entonces hacer esta sesión de recapitulación, de replanteamiento, que es la escuela y el derecho a aprender, en donde estamos tratando de sacar pues la sustancia del primer módulo, y también aprovecharé para hacer un primer atisbo a la visión de primera infancia que queremos subrayar en todo este proceso formativo. Entonces, si me permiten, voy pasando a la exposición. Verán en sus pantallas la presentación que preparamos, y entonces ahí irán apareciendo los temas que voy abordando. En este módulo estuvimos hablando, hay lecturas, hay ejercicios en torno al derecho a aprender. ¿Qué significa el derecho a aprender? De hecho, a muchos de ustedes, el término probablemente les sonó raro. Es una incorporación muy reciente a el lenguaje oficial al que estamos acostumbrados en planes y programas, en las circulares de las secretarías estatales o la Secretaría Federal. Está en la Constitución desde 2013, pero en realidad el derecho a aprender pues es un enfoque que subraya lo central del derecho a la educación, y bueno, pues ya tiene sus años en la discusión en los expertos de ser conocido, reconocido y abordado. Entonces le vamos a dar una repasada rápido al tema del derecho a aprender. ¿Cómo es entonces la escuela orientada al derecho a aprender? ¿Cuál es el papel del director precisamente en ese contexto de la escuela orientada a aprender? En todo el planteamiento del módulo hemos buscado comunicar la idea de que este proceso formativo tiene una dimensión sin duda personal, individual, que implica nuestro esfuerzo, que implica pues poner en juego nuestros talentos. Nadie aprende igual, es una de las cosas que vamos a defender y a sostener, pero también nadie aprende sin los otros. Entonces, lo que nos interesa muchísimo en esta experiencia, sea la del diplomado, que nos vamos a acompañar durante 5 módulos, sea en todo el proceso de líderes transformadores, queremos subrayar la idea de una comunidad de práctica. Este país necesita muchísimo gente que trabaje en equipo. Educar es uno de los retos más fundamentales de cualquier comunidad, y una de las cosas que siempre recordamos en esa frase del proverbio africano, que se necesita toda una aldea para educar a un niño, a veces se nos olvida, y especialmente cuando estamos en puestos directivos. A lo mejor imaginamos nuestra escuela como la aldea, y eso está muy bien, pero más allá del confín de la escuela se nos pierde esta aldea grandota, que es todos los que nos estamos formando al mismo tiempo que estamos en este proceso. Así que imagínense, van a tener la riqueza de más de 600 de sus colegas repartidos en varios estados de la República, y lo que se aprende de la práctica. Siempre nos quejamos, con mucha razón, diré, en los cursos, especialmente todos hemos padecido la espantosa experiencia de la formación en cascada. Nos cuesta mucho trabajo recibir los mejores aportes cuando aquel que nos los está proponiendo pues no ha tenido la experiencia del aula o de la dirección. Nos cuesta mucho eso, ¿no? Valorar lo que es más bien teórico, lo que es jugada de pizarrón, lo que es planteamiento de gabinete. Y bueno, pues si algo caracteriza a un director de preescolar, a una directora de preescolar, es que es general de trincheras. O sea, no, tú no puedes estar ajeno a lo que ocurre todos los días, día con día en tu preescolar, y entonces cuesta trabajo que alguien que nunca ha estado en esa situación te venga a decir qué es lo que tienes que hacer. Esa no es nuestra pretensión. Al contrario, es facilitar esa comunidad de práctica, porque ustedes, directoras, directores, ustedes 600 saben más
que todos nosotros juntos, los que estuvimos trabajando en hacer la formulación aquí curricular del diplomado. Entonces, nuestra pretensión es facilitar, es subrayar, es llamar la atención, es traer algunas cosas nuevas a la discusión, pero no inventar la práctica de la cual ustedes son expertos, expertas. Más bien vamos a destacar eso de su experiencia, vamos a nombrarlo, vamos a destacarlo, vamos a subrayarlo, a compartirlo. Entonces, invitarles mucho al tema de la comunidad de práctica. Y una segunda nota es en cuanto al estilo de la formación que estamos buscando en el diplomado. No nos interesa mucho atiborrarles de nociones, no nos interesa mucho el que se busque más allá del prestigio algo complejo. A veces confundimos lo grandioso con lo grandote. Entonces hay muchas cosas grandotas que son realmente malas. Hay muchas cosas costosas, hay muchas cosas extensas que no por eso son valiosas. Entonces, aquí vamos a intentar una reflexión bastante honesta. Esperamos de ustedes esa sinceridad. No tenemos ya tiempo que perder, sinceramente, ¿no? Para otro día y para otros ambientes, las cortesías y las caravanas, aquí nos vamos a ir a lo que pasa en el día a día, en nuestras escuelas, con nuestros maestros, con nuestros niños, con esas familias como son las que nos tocaron, con esas comunidades como las tenemos, ¿no? Sin duda no como querríamos, aunque con el legítimo orgullo de esta a la comunidad a la que servimos. Entonces, reflexión honesta y práctica cotidiana. Aquí a nadie se le va a dulcificar las cosas, aquí no hay respuesta políticamente correcta, aquí vamos a tratar con la verdad. Así que muchas gracias por participar en esto y entonces, ahora sí, amárrense los cinturones, vamos a entrarle al tema del derecho a aprender. Es como enfrentar estos demonios, ¿no? Que a veces para un maestro es complicado, ¿no? Enfrentarse al espejo de tu propia práctica y de tu propia vivencia, ¿no? En el aula, es complicado. Sí. A veces, así como dices, Fernando, nos queremos esperar solo a los formatos de evaluación, ¿no? O a los formatos de reporte. Entonces, todos hemos padecido estar reportando, ¿no? El avance programático, que bueno, tiene pues, o tuvo en algún momento su sentido, pero sí muy lejos de como dices, ponernos el espejo, ¿no? Sí. Así que bueno, es una invitación a eso, ¿no? A enfrentarnos a nuestra realidad, que tiene mucho de positivo y tiene mucho para cambiar como área de oportunidad. Entonces, ¿de qué se trata el primer módulo? ¿De qué se trata el diplomado? El diplomado se trata de subrayar los aspectos del liderazgo que permite que se ejerza el derecho a aprender en las escuelas de educación preescolar públicas de México. De eso va el diplomado, de eso va el proyecto de líderes formadores, y entonces aquí la clave, el juez incorruptible de todo esto es el aprendizaje, es el derecho a aprender. Llama la atención porque es como complicado encontrarse un médico y al sistema de salud y a los funcionarios que no te dijeran, lo nuestro tiene que ver con sanar, tiene que ver con la salud, ¿no? ¿Con qué tiene que ver la escuela? La escuela tiene que ver con aprender, pero si nos fijamos, en realidad un montón de los textos, las reglas que gobiernan la vida de la escuela no tienen que ver con aprender. Luego, resultan incluso contrarios al aprendizaje, pero lo que llama la atención es un poco la omisión. Así que en estos primeros minutos me gustaría que nos demos la oportunidad, que nos demos el chance, bajemos la barrera del prejuicio y que nos pongamos todos a aprender o que más allá, que sigamos aprendiendo juntos y que podamos hablar de cuándo aprendemos, cómo aprendemos, qué aprendimos, porque si vamos a pretender que nuestros maestros sean guiados pedagógicamente por nosotros, si vamos a pretender ser el líder de esa comunidad, entonces necesitamos saber de qué se trata aprender. Si pretendemos que esto les sirva a los niños es porque van a aprender. Entonces, ¿qué es aprender?
pues vale la pena darle una pasadita. Entonces, pues bueno, ¿no? El que quiere bicicleta es el primero que tiene que pedalear, así que aquí quiero eso, pues compartirles algunas cosas que yo aprendí. Una cosa que aprendí en esta vida ya larga de 5 décadas es una enseñanza que tuve a los 15 años. Entonces, mi experiencia en el campo educativo comenzó, pues por supuesto, como alumno del sistema público mexicano. Entonces, toda la vida he tenido la fortuna de acudir al sistema público. Cuando estudié fuera de México, estudié en 4 países diferentes, en todos estuve en el sistema público, pero a los 15 años pasó una cosa peculiar en mi secundaria, la secundaria técnica 96, Maximiliano Ruiz Castañeda, que está en Naucalpan, en el Estado de México, al lado del CCH de Naucalpan, y entonces ahí un buen día, en mi tercero de secundaria, llegaron unos señores de corbata, muy simpáticos, muy entusiastas, y nos hicieron ahí una prédica. Entonces no se crean ustedes que eran miembros de una secta religiosa, sino de algo todavía más raro, del Consejo Nacional de Fomento Educativo, del CONAFE, y entonces nos invitaron a ser instructores comunitarios. En esas épocas, hoy se llaman líderes educativos comunitarios, LECs, y la edad mínima hoy es 18 años. En mis épocas, pues empezaba desde los 15, así que fueron ahí a reclutar, nos dijeron, oigan, ¿a quiénes les gustarían? A mí me sonó genial como una forma de escaparme de mi casa y que no me buscara la policía pronto. Entonces, le decía a Fernando alguna vez, si hubieran sido los gitanos o el circo, me hubiera ido con ellos, pero a mí lo que me sonó genial era eso de te vas por casi un año de tu casa. Yo dije, pues buenísimo, eso yo quiero participar. Y entonces nos citaron una semana después, ya en la sede del CONAFE, y de mi secundaria nada más llegué yo, a pesar de que nos habíamos anotado como 40 y tantos, total que mis compañeros en una semana ya se lo pensaron o no se levantaron ese día. El asunto es que acabé pues participando en la formación de 6 semanas para ser instructor comunitario. Ahí me di cuenta del enorme reto que es estar del otro lado del mostrador. Había sido solo alumno, ahora en la perspectiva de ser una figura que favorece el aprendizaje, el tema de cómo se traduce un temario en actividades diarias, cómo se traduce un conocimiento a una experiencia de aprendizaje, me llamó muchísimo la atención, me sorprendió eso que parecía muy fácil cuando lo hacían mis profesores. Ahora empecé a valorarlo, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y entonces el saber que ya no iba a estar del lado de los alumnos, sino del lado de, entre comillas, los maestros, me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, hecho corto el cuento largo, llego a una zona de Oaxaca que es colindante con Veracruz. Esta zona, por la etnia que la habita, le llaman la zona Mije. Ellos a sí mismos se llaman Ayukja, los que hablan como una montaña, queriendo decir con eso que se valora muchísimo en esa sociedad, es parte de su identidad, a hablar con elocuencia, hablar, cuando dicen como una montaña, quieren decir algo que está florido, que está fresco, que es siempre exuberante, ¿no? Entonces, los mijes, que son personas muy serias, emocionalmente, si quieres, secas, porque no hacen muchos aspavientos, no abrazan ni tocan mucho a las personas, sin embargo, cuando se expresan, son extensos, claros, nunca te aburres, son contadores geniales de historias. Y bueno, finalmente me mandaron a una comunidad allá. Y la historia del Mecate es la siguiente. Me imaginé, pues, en mis 15 años de joven suburbano y consentido, que sería recibido como un héroe, ¿no? Y así como en las películas, me imaginé a los nativos recibiéndome con una corona de flores. Y no, pues quien estaba ahí delante de mí era un hombre moreno, altísimo, muy fuerte, ya entrado en su 6ª década, el maestro Eladio,
el supervisor indígena, el primer supervisor indígena de Oaxaca, y apenas me vio, pues nada de abrazo ni de felicitación, me dijo, ponme mucha atención, y me dijo lo siguiente: tú no eres el maestro que queríamos, tú no eres tampoco el maestro que esos niños se merecen, pero eres el único maestro que van a tener por ahora. Entonces, haz un buen trabajo. No seas el hilo podrido por el que se rompe el mecate. Que quien venga después, que va a ser ese sí un maestro de verdad, que no maldiga tu trabajo. Y entonces con esa bienvenida me llevó 2 horas, 3 horas de camino hasta la comunidad y ahí me quedé. No solo ha sido una experiencia maravillosa, sino trato de jamás olvidar la enseñanza del maestro Eladio, ¿no? Lo que aprendí en el campo de la educación es que uno nunca es el maestro que los niños se merecen. Pero soy el que voy a estar ahí y entonces tengo una responsabilidad porque soy parte de ese mecate, soy parte de esa generación de maestros que se dan la mano, ¿no? El de primero a segundo, el de segundo a tercero, y entonces que el que venga después no maldiga mi trabajo, que diga, oye, qué gran maestro tuviste, porque me facilita a mí de ahí retomar las cosas y entonces acompañarte a nuevos aprendizajes. Entonces, se lo debemos a los niños y se lo debemos a nuestro colega maestro, ¿no? Antes que evaluaciones y servicio profesional docente que tienen su sentido, nos lo debemos entre nosotros, ¿no? Entonces, ese aprendizaje es para mí como un modelo del aprendizaje, ¿no? Aprendí rápido, aprendí con pocas palabras, aprendí de alguien de gran autoridad, aprendí algo que se aplica de inmediato y aprendí algo que me acompaña toda la vida. Entonces, ojalá que todos nuestros aprendizajes fueran así, ¿no? Me sigo muy rápido con otras 2 cositas que les quería compartir como aprendizaje. Justamente en esa comunidad, se esa San José Río Manso, está cerca de Santa María Totoltepec, que es la capital de la región Mije. En esa pequeña comunidad en la que estuve trabajando, apenas llevaba unos 4 días que había llegado para hacerme cargo como instructor comunitario, y entonces como a las 5 de la mañana llegan los niños, mi grupo, ¿no? Como todos los servicios comunitarios de CONAFE, pues un grupo multigrado, entonces niñas y niños de edades muy diversificadas, entonces los míos comenzaban en los 5 años y llegaban hasta los 16. Entonces tenía un alumno que era un año más grande que yo. En fin, de esas cosas llegaron mis alumnos a despertarme, más o menos 4:30 de la mañana, y me dicen, párate y vístete de inmediato. Y veo que en todas las casas están prendiendo la luz, está saliendo la gente, y yo dije, que fue terremoto, pasó, ¿no? Como buen habitante de la Ciudad de México, yo dije, terremoto, hay que pararse rápido. La alarma. Entonces, a correr, empiezo a salir muy, muy rápido, y veo que las mujeres se adelantan, los hombres se van quedando más atrás, los niños ya no están cerca, y veo que los hombres llevan todos machete. Entonces, ahora sí. Segundo prejuicio de citadino, ¿no? Yo dije, carambas, esto está bastante feo, porque así el arma más avanzada que yo había aprendido a usar en la ciudad era la resortera, y entonces el tema del machete pues me ponía nervioso. Entonces llegamos a la orilla del río y comenzamos la faena, el trajín, la labor, le llaman, el tequio, ¿no? Y lo que me enseñó esta comunidad, y todos los miércoles me lo enseñó, es que hay en muchas de las comunidades indígenas de México esta costumbre de contribuir al bien común con tu trabajo. Entonces, en lugar de pagar un impuesto en dinero, como solemos hacer con Hacienda, a tu comunidad tú le entregas riqueza a través de tu trabajo. Entonces, hay un día
todos estamos en presencia de todos, nadie se puede excusar de este trabajo comunitario, es para limpiar los caminos, para arreglar los puentes, para, por ejemplo, desmontar donde van a estar las nuevas milpas de las parejas recién casadas. Entonces hay un compromiso de la comunidad de crear un bien que no se pueda arrebatar en términos individuales. Entonces, esta gran tradición de una ética comunitaria, de contribuir, es uno de los grandes aprendizajes que esa comunidad me dejó. Traté de reflejar esa experiencia en un textito que hoy está en el libro de texto gratuito de Formación Cívica y Ética en sexto. Si ustedes ven ahí en las actividades y lecturas del quinto bimestre, ahí está un textito en donde yo hablo del tequil. Entonces, otra gran enseñanza. Y lo último que aprendí, debería ser costumbre, pienso, entre nosotros, los educadores profesionales. Si somos los maestros en aprender, si nosotros ayudamos a otros a aprender, y es exactamente ese nuestro papel social, si la comunidad nos ha confiado el aprendizaje de sus hijos, sería un contrasentido que nosotros no estuviéramos aprendiendo todo el tiempo. Claro. Entonces, entre nosotros maestros, entre nosotros directores, debería ser de lo más común hablar de lo último que aprendí. Deberíamos estarnos sorprendiendo constantemente unos a otros, y nuestras pláticas también pueden ser sobre la telenovela y el partido, pero el partido de fútbol. No me confundan. Partidos políticos no. Bueno que la aclaración. Aclaración. Voy a poner nervioso. Sino también sobre eso, ¿qué fue lo último que aprendimos? Si tenemos que pensar mucho o no recordamos qué es lo último que aprendimos, estamos en problemas, porque, mis queridos colegas, quiere decir que entonces no estamos tan atentos al aprendizaje. Es como si tú hablaras con un arquitecto y no supiera, aunque él no esté trabajando directamente en eso, cuáles son como los últimos avances en su profesión, o con un médico, o con un abogado. Incluso los contadores tienen sus revistas especializadas y vienen, ya cambió la miscelánea fiscal en párrafo no sé cuántos, y es una discusión enorme, así como de comentaristas de fútbol, diciendo por qué y cómo se puede aplicar. Y a veces uno sí siente que nos falta en México mayor discusión entre los profesionales del aprendizaje sobre el aprendizaje. Entonces, yo creo que en esas conversaciones sí deberíamos estar como muy listos a aprender. Entonces, les cuento que lo último que aprendí muchas cosas. Por ejemplo, acabo de aprender cómo llegar rápido. Desde 13 kilómetros en el centro de la Ciudad de México estaba con Elisa Bonilla, la encargada, la directora general de Desarrollo Curricular, hablando de cómo van a ser los temas de autonomía curricular. Entonces, lo último que aprendí, y eso se los puedo compartir, maestras y maestros, es que las escuelas de tiempo completo sí van a tener un presupuesto para pagarle a figuras que no sean los propios profesores y sean, por ejemplo, talleristas o asesores, si la opción que se escogió para completar las oportunidades de autonomía curricular, y van a ser, por ejemplo, en escuelas de tiempo completo pueden ser 5 horas a la semana, las escuelas de tiempo completo sí van a tener dinero. Las escuelas que tienen el horario típico no van a tener dinero, y eso reduce las posibilidades, claro. Pero puede haber cierta descarga horaria para varios de los profesores de la plantilla. Entonces, esas reglas se están escribiendo ahora, y lo último que aprendí es que eso me gustó mucho aprenderlo, porque ya es un mensaje de esperanza de decir, oye, sí estamos aterrizando, O sea, los temas de la autonomía curricular que decían de ciencia ficción hace 3 o 4 meses, ya están empezando a aterrizar en cosas muy interesantes. Se van a tener que establecer reglas, va a haber algún tipo de documento oficial de la SEP, pero al menos ya descansó mi alma, porque había el peligro de el gobernador de un estado que no voy a decir, pero que ya empieza con nuevo, había dicho, yo defino que la autonomía curricular va a tener que ver con este tipo de asignaturas, y uno dice, bueno, pues sí. Y entonces, ¿de qué se trató la autonomía?
si ya lo determina el Con una gobernante política, de ¿no? nuevo, Ya ¿no? con una política. Entonces, bueno, eso fue como lo último que aprendí Mm. y entonces se los quería Qué compartir. interesante. Ahora justamente lo que tenemos previsto para este estos siguientes momentos es hacer esta recapitulación y luego escucharlos a ustedes, maestras y maestros, directoras de preescolar, sobre el aprendizaje. Pero solo haciendo un repaso muy rápido de qué es aprender, podemos decir que es muy sencillamente hacer interno lo externo, hacer propio lo que hasta ahora ha sido de otros, ¿no? Ha sido ajeno a nosotros. Por eso decimos apropiar, ¿no? Cuando alguien puede estar involucrado en algún proceso, pero no se lo apropia hasta que lo siente propio, ¿no? Y así como el aprendizaje es, por así decirlo, introducir del mundo y de los otros en mí, es también tomar de mí y llevarlo al mundo. Realmente aprendo hasta que ejercito, aprendo hasta que hago con lo que sé y con lo que valoro. Entonces, le damos importancia a los conocimientos, le damos importancia a las actitudes y valores, pero a veces eso retraducido en, como diría el clásico, en competencias, eso ya retraducido en tipo de acciones, ¿qué puedo hacer con lo que sé y valoro? Eso a veces ya se nos escapa. Entonces, el aprendizaje tiene esta dimensión de incorporar, pero también tiene esta dimensión de externar, de yo mismo hacerme presente en el mundo. El aprendizaje verdadero es siempre intrigante. Si no te sorprende, entonces no estás aprendiendo. Algo que aprendes te sorprende, algo que aprendes te reta, ¿no? Cuando dices, eso ya lo sabía, esa es otra versión en mí de lo que yo ya tenía considerado. Entonces, el aprendizaje siempre tiene esta dimensión, ¿no? Y es como lo que pasa como cuando somos adultos, ¿no? Hay muchos autores que mencionan que conforme vamos creciendo y transitando por un sistema escolar, como que vamos perdiendo esa capacidad de asombrarnos, ¿no? De poder inquietarnos con lo que ocurre a nuestro alrededor. Y eso es algo que creo que debemos rescatar, ¿no? Incluso en nuestra profesión, de dejarnos inquietar, sorprendernos por el mundo exterior, pero también yo en ese proceso tratar de exteriorizar quién soy, qué soy y por qué, como encontrar nuestro propósito, ¿no? Además de nuestra responsabilidad. Sí. Que empobrecemos gravemente la experiencia escolar cuando nos formamos para el trabajo y no para la vida, ¿no? Sí. Porque ni nos formamos para el trabajo, a veces solo nos formamos para el empleo, y a veces ni para el empleo, porque esos empleos no existen hoy, no existen todavía o ya no existen, ¿no? Sí. Las personas del futuro va a ser muy difícil formarlas para el empleo, porque nadie sabe qué empleos van a ser necesarios en el futuro. Por eso, el tiempo de la educación es siempre el presente. Y yo creo que los niños pequeños en preescolar nos lo recuerdan, ¿no? Está muy complicado, no es que no tienen noción de futuro, ¿no? Constantemente ellos te dicen, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser policía, yo quiero ser maestro, lo cual es, ¿no?, un gran elogio. ¿Por qué los niños de preescolar sí quieren ser maestros y luego ya los de primaria no? Sí. ¿Será porque nos conocieron o qué pasó, no? Entonces, sí hay una fuerte reflexión para hacer. Sí. Pero bueno, el asunto es que el verdadero aprendizaje es intrigante, es retador, es gozoso. Esta idea de que la letra con sangre entra, esta idea de que solo la disciplina que implica sacrificio y negación, híjole, ese es un gran prejuicio de nuestra cultura, pero el verdadero aprendizaje es siempre gozoso. No quiere decir que todo aprendizaje es jocoso o que hay que contarlo, hay que siempre contar un chiste para que algo sea un verdadero aprendizaje. Más bien tiene que ver con ese gozo más profundo, o sea, y lo lúdico, por supuesto que siempre será una dimensión, pero tiene que ver más bien con ese gozo más profundo que es decir, ya entendí, ya me cayó el 20, el momento del eureka, el momento en el que me reconozco y digo, no solo entendí qué me quieres decir, es que ya lo entendí yo,
¿no? Entonces, yo lo apropié. ese momento de la apropiación es siempre gozoso, es como el de la nutrición, ¿no? Como cuando no solo es qué rico sabe la manzana, sino qué rico me sabe a mí, ¿no? O sea, me la incorporo, ¿no? Entonces, la Comisión de los Derechos del Niño tiene una dimensión muy interesante cuando habla del aprendizaje. Dice que es derecho de los niños a aprender lo que necesitan y lo que quieren. Ese lo que quieren casi siempre nos lo brincamos, porque los adultos estamos ahí siempre pensando en necesitan aprender, pero ¿qué quieren aprender? Y a veces los vemos casi como si fueran adversarios entre sí. Si hago lo que quieren aprender, entonces no llegamos nunca a lo que necesitan aprender. Y la verdad es un divorcio que nos hace mucho daño y que está basado en un prejuicio. En general, lo que quieren lo necesitan y en general lo que de veras necesitan lo quieren. Pablo Latapí, que es uno de los grandes autores de la investigación educativa en México, decía que el aprendizaje, el derecho a aprender se va a hacer real en México hasta que también involucre a los tribunales. Él prefiguraba una época de oro que iba a llegar en la que se iba a poder ir a juicio porque uno no estaba aprendiendo lo suficiente. Y eso poco a poco empieza a pasar. No todo tiene que tratarse de una forma tan complicada como llegar al Poder Judicial, pero lo que quería decir Latapí es que ya estamos hartos de discursos. Efectivamente, el aprendizaje no es algo abstracto, es lo más concreto que hay, y entonces tiene que ser un derecho tangible y, por lo tanto, exigible en tribunales. Tiene que ver con esta dimensión de autorrealización, tiene que ver siempre con la comunidad. Una de las cosas que el educador ruso Vygotsky nos hizo entender y que después sus discípulos como Freire y otros siempre subrayaron, es que el verdadero aprendizaje siempre tiene una dimensión comunitaria. Nadie se educa a sí mismo, las personas educan a otras, incluso los pares, ¿no? Los niños nos educan a nosotros también, nosotros aprendemos de los niños si nos dejamos inquietar, pero esa dimensión comunitaria frecuentemente la olvidamos. Si vemos incluso solo cómo están redactados los planes y programas, el alumno alcanzará, ¿no? Explicará, redactará, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de todo lo que nos torturaron a nosotros mismos en nuestra formación con la taxonomía de Bloom y escribe bien los objetivos, los verbos y siempre tienen que ser transitivos y ya sabes, ¿no? Esta dimensión comunitaria la perdemos rápido. Parece siempre que el aprendizaje es individual cuando lo más personal del aprendizaje siempre tiene que ver con lo comunitario. Entonces, una última recomendación para nuestros colegas, nuestros compañeros, directoras y directoras. No hay que leer el artículo 3º, que hoy dice máximo logro de aprendizaje, dice el tercer párrafo, hoy dice así, y es parte de la modificación de 2013. El Estado mexicano garantizará que métodos y materiales, la gestión escolar, la infraestructura de las escuelas y la idoneidad de maestros y directivos garantizará el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Ahí se está diciendo que los 4 factores, cómo están organizadas las escuelas, los métodos y materiales, o sea, los programas, los libros de texto, etcétera, que la infraestructura escolar y que incluso la misma característica central de los educadores profesionales, su idoneidad, que sean adecuados, que sean capaces, eso tiene que ver con el logro de aprendizaje de los alumnos. Es para que ellos aprendan. Ahora sí tiene finalidad todo el derecho a la educación. Y entonces no hay que leer el artículo 3º, que es de 2013, con el acuerdo secretarial 592, de los aprendizajes esperados. Entonces, cuando hablen de aprendizaje, de el aprendizaje, estamos hablando de este magno proceso y no nos quedemos solamente con esos aprendizajes esperados que están en el plan de estudios y que a veces los perseguimos porque sabemos que pueden venir en la evaluación o sobre eso nos van a interrogar nuestros supervisores o otras autoridades. Entonces, que tengamos una visión más noble, más alta, más completa del aprendizaje. Entonces, bueno, hasta ahí le voy a dejar, colegas, y entonces
a ver si ustedes me pueden decir algo de lo que aprendieron para que todos aprendan. Entonces, pues bueno, dejo la palabra a Fernando. Muchas gracias, maestro David. Pues sin duda, aprender todas estas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje nos lleva a tener como una visión mucho más amplia, ¿no?, de lo que es nuestra responsabilidad, ya sea dentro del aula o bien en este caso con nuestros colegas directores, directoras, pues el dirigir una escuela, ¿no?, tener esa gran responsabilidad de tener una comunidad y hacer, darle valor, ¿no?, a la palabra misma, cuidar y proteger y responsabilizarse de la tierra común, ¿no? Bien, pues en este momento vamos a abrir los micrófonos a algunos de ustedes que nos han hecho favor de colocar el icono de la manita levantada dentro de la plataforma. Entonces, le voy a pedir a la maestra Adriana Lara Santos. Maestra, usted tiene la manita levantada, entonces vamos a intentar abrirle los micrófonos, maestra. Hola. Maestra Adriana. Hola, buenas tardes. Hola, hola, maestra. Adelante, la escuchamos. Hola. Sí. Bueno. Adelante, maestra, la escuchamos. Quiero agradecer esta oportunidad. Hola, maestra. Creo que tenemos problemas con el ancho de banda que está utilizando. La escuchamos muy entrecortada. Vamos a intentar regresar posteriormente con usted. Si nos permite, le vamos a ceder la palabra a la maestra Araceli Quijano. ¿Sí me puedes ayudar, Ricardo? Hoy es muy interesante que la escuela y el derecho de aprender y Hola, maestra Araceli. participación de pues, de Hola, maestra Araceli. con la participación del ponente Sí. Hola, maestra Araceli, tenemos una dificultad con los anchos de banda que están utilizando. Se escucha muy entrecortado, la verdad no vamos a distinguir el mensaje que nos quieren brindar. Maestra Araceli, si nos permite, con la maestra Adriana Yarenis Santos Arriola, por favor.
Hola, hola. P, ¿Escucha? el, Bueno, bueno. Hola, maestra Adriana. Sí, sí, escucho. Sí, maestra, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, muchas gracias por esta apertura a este curso. Bueno, bueno. Que usted, Sí. Maestra Adriana Yarenis, Sí. por favor, ¿nos puede dar su mensaje? La escuchamos. Ok. Hola, muy buenas tardes. Pues primero que nada agradecer mucho a Mexicanos Primero y a Banorte por tomarnos en cuenta a este nivel que somos el nivel de preescolar. Y bueno, pues yo pertenezco a el preescolar indígena. Gracias por hacernos extensiva esta oportunidad para nosotros, que pues sin su ayuda pues creo que no fácilmente nos meteríamos a un diplomado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Podría hablar un poquito más fuerte? Por favor. Sí. Sí, bueno, bueno. Adelante, adelante. Maestra. siga, siga. Hola, maestra. Bueno, pues pues la educación es una base para todo el país y estamos constantemente aprendiendo en este nivel. Estamos muy agradecidos con ustedes por esta oportunidad. Gracias por darnos esta oportunidad, ya que en preescolar son los primeros años donde los niños empiezan a motivarse y desde ahí tenemos que empezar a tener un liderazgo educativo. Sí, gracias. Gracias. Gracias, maestra. Bien, vamos a seguir con las participaciones. Vamos a intentar con la maestra Alicia Lugo Ángeles. Hola, maestra. Bueno, buenas tardes. Adelante, maestra, la escuchamos. Muchas gracias. Mire, le llamo del estado de Hidalgo y soy educadora de preescolar general. A lo largo del primer módulo se revisaron algunos aportes de Krzyzewski. Ella habla sobre la cuestión de cómo concretar el proceso de aprendizaje y el liderazgo en relación con el derecho a aprender. Y aprovechando que está el maestro David Calderón, me gustaría ver la posibilidad, si pudiera ampliar un poquito sobre cómo nosotros como líderes educativos podremos lograr esa conciencia subrayada en torno a lograr más allá que habilidades gerenciales. ¿Sí me escuchó? Bueno. Sí, muchas gracias, maestra. Esta dimensión que usted menciona, y bueno, haré una referencia breve, pero podemos seguir después el diálogo por correo electrónico, es que durante mucho tiempo la idea de tener a una persona responsable del centro escolar pareció que debía colocarse en términos administrativos y no educativos. Una de las posiciones pues más ingratas que ha tenido el sistema educativo mexicano en el servicio público
ha sido precisamente la de director, porque por un lado el mensaje a la sociedad es muy claro, es esta persona quien está al frente de esta comunidad que el Estado mexicano pues ha destacado, ha designado para abordar la educación de los niños de esa comunidad. Entonces, es un servidor público, es un funcionario al que se le hace responsable, pero cuando después uno revisa las atribuciones que típicamente ha tenido, así en términos legales, un director de escuela pública en México, su capacidad de decisión es así de pequeñita. Tu rango de posibilidades para resolver los problemas que enfrentas es muy menor. Entonces, hay una desproporción grande entre tu responsabilidad, implica todos estos rubros, pero tus facultades son estas muy pequeñas. No es, por supuesto, el único campo del servicio público en donde hay esta desproporción. Lo encontramos en un montón de lados. O sea, el policía, el Ministerio Público, o sea, todos los funcionarios que tienen que ver con un derecho fundamental de la población, en general se encuentran con un rango de atribuciones muy pequeño y un campo de responsabilidades muy amplio, lo cual es contradictorio. Entonces, lo que yo quería destacar cuando hablaba de este tema y las habilidades gerenciales es que durante mucho tiempo se pensó que ser director es dejar de ser educador. Tenía que ver también con este arreglo histórico en el que tú llegabas a la clave de director después de toda una vida de trabajo. Entonces, las educadoras eran, digamos, como este ejército benemérito que ibas, venías, cambiabas de preescolar, te tocaba de repente arrancar un servicio nuevo. Así yo recuerdo muy conmovido mi propia experiencia en preescolar de haber acompañado a mi directora a marcar dónde iba a estar la escuela con un bote de cal, como se marca un campo de fútbol llanero, y decir un día aquí va a haber una escuela y hoy ahí hay una escuela. Wow. Entonces, nos tocaron experiencias a los de nuestra generación como de sistema africano, ¿no? En el sentido de pues, ¿qué tal si aquí ponemos la escuela, no? Cero planeación, nada de una perspectiva urbanística, nada de eso. Entonces, era llegar como los agentes del Estado mexicano a iniciar el proceso civilizatorio casi, ¿no? Por el otro lado, eso, ¿no? Como esta idea de ser directores hasta que ya agotaste todas tus posibilidades, hasta que ya tuviste una fuerte disciplina burocrática y sindical de 25 años, entonces a lo mejor ya puedes tener un nombramiento de director. Entonces, cuando ya llegabas a director, es para decir, yo ya hice mi servicio militar, los problemas les tocan a ustedes jóvenes, nunca he tenido un espacio para mí, entonces ahora sí tengo un escritorio para poner mis libros, ¿no? Para sentarme un ratito a pensar. Entonces, fuera de mi oficina y arréglense ustedes allá. Entonces, se subrayó como esta distancia entre el docente y el directivo, y entonces se pensó que la mejor formación para un director es una formación en gestión. Todavía ese mal lo tenemos en los cursos actuales oficiales del catálogo para los directores. Son casi todos cursos de gestión. Tienen que ver con cómo acomodas el tiempo, cómo llenas los formatos, cuáles son las autoridades, digamos, en la escalerita de responsables a las que debes acudir. Y entonces, el pensar que la vida del director es la de un gerente, como de un, y perdón, seguro hay un montón de cadenas de comida rápida que hacen su trabajo muy bonito, pues, o gente que pues le encuentra mucho sentido a ese trabajo, pero no somos eso, no somos los gerentes de una hamburguesería, ¿no? Exacto. De una cadena en donde lo importante es la marca, ¿no? Entonces, lo importante es la marca CEP,
y ya tu escuelita pues ya es cualquier cosa, es el último eslabón de la cadena, es la última trinchera, es la última sucursal, la más, digamos, la más limitada de todas, y entonces tienes esta contradicción. Los niños no aprenden en las oficinas de la Secretaría de Educación, aprenden en el aula. Y entonces está lindísimo y me encanta ir, el palacio que está en Argentina y Brasil, en la Ciudad de México, pues es un palacio, es realmente un palacio, literalmente es un palacio, los murales, está lindísimo. Pero me avergüenza que los preescolares de mi país, más de la mitad de ellos, están hechos pedazos y son instalaciones muy inadecuadas y a veces indignas para el trabajo que hacemos como educadores y para nuestros niños. Inseguras Incluso, niños, el techo se está cayendo, el baño no sirve, no tenemos barda perimetral, se mete la vaca, se mete el tractor, nos estamos volando la luz porque estamos colgados. Bueno, el terreno ni siquiera sabemos de quién es, no tenemos un título de propiedad, no sabemos si podemos construir, el municipio nos quiere dar un aula, pero no se puede construir porque Protección Civil del municipio tampoco lo autoriza o del Estado no lo autoriza porque no hay un título de propiedad. Bueno, todas esas cosas que seguramente ustedes están viviendo o han vivido, saben que te lleva a eso a tomamos a un gran maestro y lo hacemos un mal gerente, ¿no? Porque no solo no tiene la preparación, sino frecuentemente esa no es su vocación. Entonces tenemos que recuperar la vocación de ser los que conducen el aprendizaje. Un educador es un educador profesional, es un profesional del aprendizaje. Y su director es el que coordina a quienes conducen el aprendizaje. Entonces, no estoy diciendo que todos nosotros tenemos que ser neurocientíficos, pero casi, o sea, somos los expertos en educación de esta sociedad. ¿Para qué edad? Para la más importante de todas. Entonces, recuperar esa dignidad de nuestra profesión y recuperar el papel del director de no eres el ataja problemas, ¿no? No eres el portero que siempre le tiran penales todos los lunes en la mañana, ¿no? O sea, ya se robaron los tubos, aquel escuincle ya rompió el vidrio, el papá está enojado y ya te está gritando en la puerta, ¿no? Entonces, esa idea de nada más me toca atajar problemas y no conducir a una comunidad al aprendizaje, la de los adultos, y conduciendo a los adultos conduzco el proceso de los niños, y conduciendo el proceso de los niños es el de las familias y es el de esta comunidad. Entonces, a eso es a lo que aspiramos con digamos, subrayar el derecho a aprender y esta conciencia subrayada sobre el derecho a aprender y el papel que tenemos más allá de las habilidades gerenciales, que también se van a necesitar algunas de ellas, pero que en todo este trabajo del diplomado no nos vayamos con la finta de hice un diplomado para ser líder en el sentido comercial, industrial, etcétera, de la palabra, que pues no deja de ser bueno, pero no alcanza para eso, para el proceso educativo. Se necesita que sea un educador de verdad, un educador con vocación, el que dirija una comunidad de aprendizaje. Es como si de repente pones a un contador a dirigir una clínica, ¿no? Claro. Eso es como muy raro, ¿no? Entonces, ya no hablemos de que es bastante extraño que muchos de nuestros secretarios de educación no sean educadores profesionales. El asunto es que no puedes tener un director que no sea un educador profesional y que no esté haciendo su trabajo como educador profesional. Exacto. Pasar como de esa etapa de administración a como una construcción, ¿no? Así es. Y ahí me llama mucho la atención de la maestra porque ya implica un proceso de reflexión viendo hacia adelante, ¿no? Sí. Más sí. que empezar a ver y la lágrima de, bueno, esto es lo que hice en mi vida y ya llegué y ahora ya no quiero hacer nada. Esa pregunta de cómo le hago, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer y poner en juego muchísimas cosas que parten desde tu reflexión, ahí me llama mucho la atención. Entonces, maestra, creo que vamos por buen camino en el sentido de reflexionar acerca de nuestro trabajo. Bien, si te parece, David, vamos a pasar a, por las cuestiones del tiempo, pues vamos a pasar a la segunda parte de tu presentación. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra, y pues una disculpa a los que por motivos técnicos o de tiempo nos quedamos sin conversar, caray. pero pues seguimos la conversación
por las redes sociales, seguimos la conversación por el correo. Entonces, todo mándenle al profesor Fernando, que estará muy contento de responder. Sí, claro, por supuesto. Y de distribuir. Ok. Entonces, una de las cosas que abordamos en el módulo, en las lecturas del módulo, es justamente llamar la atención sobre el derecho a aprender ya incluido en la Constitución. Entonces, como hemos dicho explícitamente, de 2013 en adelante. Pero si repasamos un poco, ¿cuál es la relación entre la Constitución y el derecho a aprender? La Constitución y la educación. Pues bueno, tenemos que hacer un poco la historia de nuestra familia. Una de las cosas que más me conmueve y que más me hace sentirme orgulloso de ser mexicano es que cuando nació nuestro país, cuando apenas estaba naciendo, ya había esta idea de una educación prosocial, de una educación que fuera derecho universal, cuando en más de la mitad de las naciones de Europa la educación no era un derecho. Entonces, nuestros padres fundadores, los fundadores de nuestra nación, y ahora me estoy refiriendo a los constituyentes de 1814, son este grupo de personas a los que el generalísimo Morelos juró defender y proteger. Precisamente, de repente, cuando uno ve el mapa de las campañas de Morelos, dice, bueno, si era un genio militar, cosa que sinceramente no compartieron Hidalgo y Allende y Aldama, que eran muy entusiastas, pero no eran así como muy estratégicos. Y entonces, nuestra independencia tiene muchas escenas, ¿no? Entonces, la primera escena acaba con un auto en primera porque capturan a Hidalgo y a Allende y los fusilan. Pero el movimiento sigue en José María Morelos y sobre todo en ese primer grupo que se designa a sí mismo como Congreso Constituyente. Es representativo, es republicano, tiene una visión en donde ya no hay esta ambigüedad que todavía hay en Hidalgo y Allende, de a lo mejor todavía tenemos un heredero de la corona española como gobernante en México, aunque separados de España. No, ya en el pensamiento de López Rayón y todos los que escribieron la Constitución de 1814, es un régimen republicano, separación de poderes. El México que queremos, al que aspiramos, ese ya empieza a ser retratado en esa Constitución. Y entonces en el artículo 39 de la Constitución de 1814, en donde ni siquiera se llama México, ¿no? Se dice ahí, es la Constitución de la Libertad Americana. Ahí en ese decreto de 1814 hay un artículo 39 en donde tampoco se usa el término educación, sino el que era de moda en esa época, instrucción, y dice el artículo 39 de la Constitución de 1814, dice la instrucción siendo necesaria para todos los ciudadanos, será apoyada por la sociedad con todo su poder. Y ya, entonces ese escueto artículo que está en el título quinto de los derechos de los ciudadanos, te habla de una visión súper moderna. Entonces, estaban limitados de balas nuestros seres de la independencia, pero no de ideas. Entonces, tenían esta idea de la instrucción es algo para todos los ciudadanos, ni siquiera dice para todos los niños. Entonces, ya esto de educación para toda la vida y los 4 pilares y el informe de Lord, bueno y santo todo, pero la verdad, orgulloso de nuestro Andrés Quintana Roo, que fue el que le puso más pluma a ese artículo 39, y López Rayón y todos los constituyentes del 14. Entonces, ya hay esta idea de que la educación es para toda la vida, que la instrucción es necesaria para todos los ciudadanos y por lo tanto que debe ser procurada no solo por el gobierno, sino por la sociedad, dice con todo su poder. Quiere decir, le tenemos que invertir a esto, invertir nuestro esfuerzo, nuestro talento, aquí es donde se juegan nuestras libertades. Entonces, de esa tradición venimos, aunque fácilmente la olvidamos. La Constitución del 17, hacemos fast forward, ahí le apretamos rápido a la historia de México, llegamos a 17,
Sí. Y entonces se expresa la educación en estos tres rasgos, ¿no? Laica, gratuita, obligatoria. Muy importante, una educación laica, incluso ahí se precisa en un párrafo anterior, que nos aleje de todas las servidumbres, ¿no? Con esta idea de que las convicciones de cada uno están muy bien y deberán ser respetadas, pero el acuerdo de nuestra sociedad tiene que ser un acuerdo laico, en donde nadie tiene un acceso privilegiado o distinto a la verdad. Ahí nos sentamos todos y nos ponemos de acuerdo. Que sea gratuita, que no tenga que ver con el poder de compra de tus padres, y que sea obligatoria. Entonces, que no sea optativa. Lo obligatorio, en primer lugar, obliga a los gobiernos, más que a la población. Es obligatorio que los gobiernos ofrezcan el servicio educativo, básico. Después viene modificaciones posteriores que subrayan, y eso también hay que agradecerlo mucho, desarrollar armónicamente todas las facultades. Entonces también ahí se habla como de una visión ya también más antropológica de la educación, una educación que no solo nos dé algunos conocimientos para sobrevivir o para emplearnos o para pues ser buenos conscriptos y buenos pagadores de impuestos, sino que también nos permita construir una comunidad y apoyar la independencia, la vida en sociedad con justicia. Y finalmente el tercer párrafo del artículo 3º, que ya comentamos, en donde ahora en 2013 se reforma la Constitución y se subraya el valor del derecho a aprender. Si nos vamos ahora de la Constitución a nuestras escuelas, ahora tenemos que preguntarnos qué es lo que nos hace idóneos o idóneas. Claramente no pasar un examen. Se supone que pasar en el examen debe reflejar que ya somos idóneos, ¿no? Hablando de la evaluación de desempeño. ¿La idoneidad en qué consiste? Quiere decir que hay personas en toda sociedad especialmente dispuestas, porque primero tienen que tener ganas, después especialmente talentosas, deben tener algunas dotes, algunos dones, y especialmente preparadas para hacerse cargo de apoyar el aprendizaje de otros. Entonces, ser idóneo quiere decir tener ganas, tener capacidades, tener aptitudes, digamos, de entrada, y después tener la preparación para haberse formado para acompañar el aprendizaje de otros. Entonces, ahí es donde está la idoneidad. Bien entendida, la idoneidad es un halago, es una aspiración, ¿no? Hoy el nombrecito tiene pues muy mala fama por todo lo que ha pasado en torno a los debates de la reforma, pero la idoneidad es decir, claro, no soy un improvisado, no soy uno que solo se le ocurrió esto para escaparme de un trabajo más exigente, no, la última opción. No es la última opción, es una opción de descarte, ¿no? Sí. De bueno, yo en realidad quería hacer otra cosa, pero pues ya de perdí ser maestro, ¿no? Sobre todo yo creo que la experiencia en preescolar es muy linda porque quien quiere ser educadora y los varones que hemos estado en el nivel, la verdad es que les debemos mucho a las mujeres por haberlo aprendido. No es porque te trae gran ventaja, o sea, casi que tiene todas las dificultades y muy pocos de los beneficios, pero sin embargo lo queremos hacer, y lo queremos hacer porque es una llamada. Entonces, en mi escuela me tengo que preguntar si esa motivación está presente, si esa visión de ser maestro, del valor del aprendizaje, de que estamos cumpliendo un mandato constitucional, si está vivo, ¿no? Entonces, la gran pregunta para llevarnos a la escuela es, de veras, ¿cómo estoy motivando a los maestros? Y ojo que motivar es muy diferente a estimular, ¿eh? Los estímulos son buenos, pero los estímulos se acaban. Es como confundir la alimentación con la espuela, ¿no? A un caballo tú lo puedes espolear y a lo mejor en un momento dado da un estirón, ¿no? Pero no hay ningún caballo que coma espuelas, ¿no? A un caballo lo tienes que alimentar. Entonces, así pasa con los motivos y los estímulos. Si tenemos incentivos que son económicos, pues hacemos lo que se nos pide hasta que se acabe el incentivo.
Si hay un estímulo económico para algo, pues lo busco, y si no lo gano, pues lo dejo de hacer. Entonces, si no hay verdaderos motivos, el estímulo nos sirve, nos invita a la simulación, no al cumplimiento. Entonces, la motivación que debe ofrecer el director, el dirigente, el líder transformador de un preescolar es algo que debe tener otra dimensión. Aquí me voy a saltar, habíamos pensado en 2 participaciones, pero debo apurar por el tiempo. Ahí en las lecturas les propusimos una poesía de un chico que se llama Prouty, se apellida Prouty, y habla de un poco preguntándonos a nosotros los adultos qué vamos a hacer con el derecho a aprender que tiene un niño. Ahora, entonces, para la fase final, quiero hablarles un poquitín sobre el tema de la primera infancia. Entonces, nos vamos a saltar un poco a la escuela que queremos, ya les hablaremos de ella. Solo quiero que se la imaginen como algo maravilloso, que no tiene que ver exclusivamente con el CCT, con la clave del centro de trabajo. A veces confundimos una comunidad con la clave del centro de trabajo, ¿no? Entonces, la escuela tiene que ser algo más que una clave de costos, ¿no? Porque la clave del centro de trabajo, pues, es para asignar las claves o para ligarlas con las claves que tienen que ver con nuestros nombramientos. Entonces, más que eso, es la comunidad que queremos construir, ¿no? Una comunidad en donde todo el mundo esté bienvenido, en donde no haya discriminación, en donde la inclusión, estar incluidos en la escuela, estar incluidos en los aprendizajes y estar incluidos en la participación, sea algo que se dé por hecho, que esté ahí efectivamente presente y no se quede como en una promesa que nunca se cumple. Entonces, avanzo, como les decía, hacia los temas de primera infancia. Entonces, si avanzamos en la presentación, me voy a saltar el tema del liderazgo. Solo una... si nos regresamos a la imagen de los jóvenes, esto. Nada más para también subrayar cómo estamos entendiendo liderazgo. Cuando ustedes hagan los módulos segundo, tercero y cuarto, van a ver que los autores que están seleccionados usan la palabra liderazgo en un sentido amplio, que a veces no se discute, ya sencillamente solo se describe operativamente. Pero yo les quisiera nada más hacer esta pequeñísima reflexión. ¿De dónde viene la palabra líder? La palabra líder viene de la lengua inglesa, leader, así con EA, y viene esta a su vez del alemán Lieder. Lieder es como los alemanes de la Edad Media le llamaban a lo que al principio de la Edad Media se llamaba el cantus firmus, ¿no? ¿Cómo es este canto? Es cuando hay un coro, pero alguien entre el coro se destaca y es quien arranca la pieza. Entonces, todas las melodías comienzan con alguien que rompe el silencio, usa su voz, es lo primero que se escucha, la voz se escoge porque tiene un timbre que la hace clara, que la hace de buen sonido, y entonces no solo sirve para romper la inercia, sino entona a todo el coro. Entonces, hace la primera frase y entra el coro. Ese es el líder. Entonces, no es el único que canta, no es el jefe, no es el mandón, no es el capataz de la plantación, ¿no? Como a veces tristemente ha sido en la escuela mexicana. No, es el que precisamente nos ayuda a estar a todos en sintonía, el que toma la iniciativa, el que siente el precedente, no el que manda a hacer, sino el que hace por primero y pone el ejemplo. Entonces, me gustaría que siempre que habláramos de liderazgo tengamos en mente esa idea de el que canta por primera vez. Entonces, en esta película que se llama Los Coristas, cuyas imágenes ven ahí retratadas, justamente se sigue la historia de un coro en un internado y hay ese chico que toma la voz porque precisamente la tiene especialmente clara y puede romper la inercia. Entonces, si seguimos avanzando, les dejaremos la presentación, pero yo quiero llegar ya a este último punto que es el tema de primera infancia.
En todo este esfuerzo que estamos haciendo estos aliados, que junto con los gobiernos estatales queremos apoyar la formación de ustedes, colegas, directores y directoras de preescolar, queremos ponerle atención a el preescolar vinculado con primera infancia. Los temas de la primera infancia suenan o sonaban como, eso son como preocupaciones de los suecos de UNICEF, ¿no? Y no le ponemos atención a algunas características peculiares. La verdadera educación, el derecho a aprender, es para toda la vida. Entonces comienza con nuestro nacimiento y no termina sino con la muerte de cada uno de nosotros. Es aprender toda la vida. Pero la primera infancia es especialmente valiosa. ¿Por qué? Estamos hablando, cuando hablamos de primera infancia, de los niños que están en el rango de 0 a 5 años y por lo tanto los niños del nivel, los de 3 a 5 años que recibimos en nuestros preescolares, están precisamente en el momento de primera infancia. Estas siglas, a ver si nos vamos familiarizando con ellas, DIPI, Desarrollo Integral de la Primera Infancia. El desarrollo integral en la primera infancia es un derecho reconocido en declaraciones internacionales, en pactos y convenciones que México ha firmado y que por lo tanto, según el artículo 1 de la Constitución, son también materia constitucional. Entonces, apenas estamos conectando el derecho a aprender, el derecho a la educación del artículo 3 con el derecho a el desarrollo integral en la primera infancia, que está derivado, digamos, de lo que incluye el artículo 1. También incluso debemos a esto agregar la indicación que hay en el artículo 4 de la Constitución sobre el interés superior de la infancia. Así que a la hora de hablar de derechos, siempre le tenemos que dar precedencia, prioridad al derecho de los niños. Entonces, el derecho integral, el derecho al desarrollo integral en la primera infancia es un derecho reconocido. Hay que recordar ahí de nuestras clases en la formación de licenciados en educación preescolar, hay que recordar nuestras clases de el desarrollo de los niños. Hasta los 3 años de edad, la estructura neurológica del cerebro se desarrolla a una velocidad que no se vuelve a repetir. Increíble. Y entonces, cuando los chiquitos y las chiquitas llegan con nosotros al preescolar, están justo en el momento en donde se hizo la máxima expansión, pero esa máxima expansión tiene que estar llena de ejercitación, porque si no, literalmente hay contracción. Entonces, nuestro cerebro genera un montón de conexiones, pero esas conexiones se pueden quedar sin usar. Es como haber cableado toda una colonia y que nada más en una calle haya luz, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad, está en nuestras manos, literalmente en nuestras bocas, en nuestra presencia, la posibilidad de que la siguiente generación de mexicanos estén con competencias mucho más desarrolladas que las de nosotros, incluso que sus hermanos mayores. El desarrollo del niño durante la primera infancia es determinante. Mucho se puede prever a los 3, a los 4 años con respecto del futuro desempeño escolar, de la salud, del nivel de bienestar en la vida adulta. Por ejemplo, 1 año más de preescolar básicamente es garantía de, con respecto de quien no la tuvo, de estar en el siguiente decil de ingreso en México. Entonces, estuviste 1 año más de preescolar, vas a saltarte de un grado de ingreso cuando seas adulto al grado siguiente. Entonces, está muchísimo en nuestras manos. Obviamente no es automático, es por lo que pasa en esos años, ¿no? Lo que pasa en ese año en el preescolar. Entonces, estemos conscientes que esas 200 jornadas en donde están con nosotros los chiquillos va a determinar a veces los 200 meses del resto de sus vidas, ¿no? Así que, pues tomemos esa responsabilidad en serio. ¿Qué quiere decir desarrollo integral? Que hay una atención completa, integral, que se reconoce y se entiende la diversidad de familias.
no solo en términos folclóricos y locales, sino también las distintas condiciones en las que están los niños pequeños, las diferentes necesidades de la familia. En preescolar, tal vez como en ningún otro nivel educativo, queda muy clara la articulación necesaria entre las familias y la escuela, entre papás, mamás, abuelos, tíos, quien sea el cuidador principal, y maestros. Es donde la alianza es más natural, más inmediata, más lógica, es cuando nos parecemos más hasta en edad, ¿no? Entonces, no hay que olvidar esta posibilidad porque está muy estudiado en todos estos trabajos sobre primera infancia el valor que tiene la atención integral, las necesidades de cada niño y cada niña abordadas bien en esta etapa tienen las posibilidades de desencadenar un potencial. Por ejemplo, es el momento para detectar pequeños rezagos o barreras neurológicas o en el ritmo de los aprendizajes. Cuando se aborda tan temprano el asunto, no acaba expresándose como una condición de discapacidad, sino como un bloqueo temporal que puede ser superado en el 90% de los casos. Entonces, en todos los casos en donde no hay una lesión orgánica grave, y ya tenemos que estar hablando así de cosas muy, muy aparatosas a nivel corteza, cerebelo, y cuando son barreras y bloqueo, en estas edades una atención adecuada puede llevar a esos chicos que llegaron con alguna dificultad a completar su preescolar en paridad con sus compañeros. Y no estamos hablando de nuevo de que hay que operarlos, sino, no, sencillamente la atención adecuada que nos corresponde a nosotros como educadores y educadoras, y ya con eso podemos nivelar el terreno y crear unas condiciones de desarrollo que de otra manera serían prácticamente imposibles. El médico de la clínica o la enfermera del centro de salud está en una sesión de 30 minutos cada mes, si bien le va, al control de salud de los chiquillos, ¿no? Cuando tienen 3, 4 años, ¿no? Cuando están con nosotros, están al menos 2 horas y media, 3 con nosotros. Entonces, la responsabilidad que tenemos es a este respecto enorme. Entonces, nada más dejo apuntados los temas de primera infancia para que todavía nos dé oportunidad de un diálogo final, pero llamarles mucho, mucho la atención, queridas maestras, queridos maestros, sobre cómo tiene que ser el líder de una comunidad que trata con el desarrollo integral de la primera infancia, ¿no? Que no nos suene esto de desarrollo integral de la primera infancia de, claro, pues ese es de la esposa del presidente municipal, ¿no? O sea, eso es regalar juguetes del DIF o es andar con los toppers blancos, no toppers, ¿cómo se llaman? Esos, como esos cuadritos en donde ponen las vacunas y que están hechos como de unicel, ¿no? Y entonces ahí vamos por las colonias y las comunidades y las rancherías poniendo las gotitas y ya eso es desarrollo integral de la primera infancia. No, en realidad la parte crucial y más fuerte de desarrollo integral de la primera infancia pasa o deja de pasar en nuestras escuelas de las cuales nosotros somos líderes. Entonces, dejarles apuntado el pensamiento, lo vamos a seguir trabajando como líderes transformadores en el diplomado, en las otras actividades, pero bueno, maestras y maestros, que lo tengan ustedes presente y bueno, agradecerles muchísimo su atención. Ahora vamos entonces a escucharlos más. Entonces, Fernando. Sí, muchísimas gracias. Pues es increíble, maestros, maestras, directores, directoras, cómo esta gran responsabilidad de poder como cambiarnos este chip de no solo administrar una escuela, sino entender desde el punto de vista hasta neurológico cómo es el desarrollo de nuestros pequeños en las escuelas, es algo que nos va a permitir y que va a ser un proceso bastante a lo mejor atrabancado o complicado, porque necesitamos de los demás para poder desarrollarlo. Entonces, todo este conocimiento que nos ha compartido el maestro David, ¿cómo lo trasladamos a las escuelas? Es yo creo un reto importante y me estoy adelantando un poco a las preguntas que ya nos hicieron llegar por las redes sociales y que en otro momento se los vamos a compartir al maestro para que él les pueda dar respuesta oportuna, pero que ahora por el tiempo no vamos a poder llevar a cabo. Pero sin duda, primera charla con el maestro David
creo que sienta las bases para todo lo que va a venir después, y no solo en el diplomado, sino en toda esta estrategia que gracias a nuestros aliados se va a lograr a un largo plazo, ¿no? Entonces, desde nuestra parte aquí en la Ciudad de México, no me queda más que agradecer nuevamente al maestro David Calderón por permitirnos la delicia de escucharlo, y no sé ustedes, pero a mí, yo lo disfruto muchísimo con esta parte de conocimiento, y luego te traslada la historia, y luego combina la experiencia para poder compartirnos todo lo que sabe, pues es sencillamente maravilloso. En este momento pasamos los micrófonos y el video allá con Luzma, hasta Guadalajara, si no me equivoco, Luzma. Un abrazo muy fuerte, y desde acá saludamos con mucho gusto. Muchísimas gracias como siempre, y efectivamente siempre es un gusto escuchar a David y que nos lleve entre sus historias, sus experiencias y toda esta vinculación que hace con la política pública mexicana y también con la internacional. Pues es un gusto, maestras, que hayan estado con nosotros el día de hoy. 466 directores estuvimos con nosotros. Pues nos vemos en el resumen de los contenidos del módulo 2. Les deseamos toda la suerte del mundo en sus actividades que tienen que entregar, y sobre todo que disfruten muchísimo el material que tienen ahorita en el diplomado. Léanlo con calma, con un buen cafecito, a la luz de una rica lamparita en la noche, ya que estén relajados. De ver, esta es una oportunidad única que vale mucho la pena darse el tiempo para reflexionar, para compartir, para darle vuelta a las ideas, y después poderlas compartir tanto con su tutor como con otros directores. Aquí estamos con ustedes acompañándolos, y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, David, gracias, Fer, gracias, Ricardo, Cari, a todos los que estuvieron ayudándonos en la coordinación de la primera sesión Webex, y nos vemos próximamente en nuestra siguiente transmisión. Muchísimas gracias y que estén muy bien.